Comenzando con el tema, por tanto, la primera parte sería materia y energía, dos puntos, la materia, un componente del universo. Y el tema se inicia, esto es lo habitual siempre que nos encontramos un tema en Agrega, el tema se inicia con una actividad de lectura. Y como os decía, las actividades de lectura suelen ser complementarias y básicamente su objetivo es introducir el tema. O sea, no nos va a dar un contenido que debamos de estudiar o un contenido realmente importante, sino nos va a ir metiendo poquito a poco en materia. Eso es lo habitual con este tipo de apartados. Y es el caso que nos ocupa. Yo lo voy a leer entero, pero vais a ver que realmente solo nos está introduciendo y que no nos dice nada realmente relevante, que incluso podríamos saltarlo, ¿vale? Pero una primera lectura no está de más. Dice, Belén y Teresa acaban de sentarse a desayunar. Sus gustos son tan distintos que en la mesa hay de todo, cubiertos, vasos, café y té en tazas, platos con tostadas, revueltos, verduras, dulces, cosas de distintas formas y colores, aparentemente muy diferentes unas de otras. Pero, ¿realmente son tan diferentes? ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? Bueno, con estas preguntas nos está introduciendo de qué trata el tema. El tema trata de los átomos. Los átomos nosotros los estudiamos en el primero de los temas, cuando estudiamos la división de la materia. Bien, que era la división más pequeñita que se había estudiado. En este tema vamos a ver que realmente el átomo puede seguir dividiéndose en neutrones, protones, perdonad, electrones, etcétera, ¿vale? Pues nos está introduciendo un poquito eso, de qué está constituido la materia, nos está introduciendo los átomos, pero realmente no nos está diciendo nada que haya que estudiar o nada que no sepamos. Añade, sin saber por qué, esas fueron las preguntas que le vinieron a la cabeza a Belén cuando se sentó. Vio todo lo que tenía por delante y cayó en la cuenta de que la materia es tan diversa, tan distinta una de otra. En la actualidad los científicos tienen una idea bastante aproximada de cuál es la respuesta a esas preguntas, pero no creas que ha sido un camino fácil encontrar respuestas satisfactorias. Han sido necesarios muchos siglos de investigación, muchas teorías incompletas y muchos grandes cerebros para llegar al conocimiento que hoy tenemos sobre la constitución de la materia. En este tema, aparece en negrita, en este tema vamos a aprender las ideas fundamentales que hoy día tenemos sobre estas cuestiones. Y se ha acabado esta parte del tema. Entonces, como os dais cuenta, realmente aquí solo introduce, no nos dice nada relevante. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Y lo mismo nos vamos a encontrar en esta parte. Dice, Teresa está desayunando un bizcocho y al partirlo se le ha desmigajado. ¿Serán esas pequeñas migas la estructura básica de la materia? Hace ya mucho que se sabe que no, que incluso la miga más pequeña de la imagen aún puede dividirse en otras más pequeñas y estas en otras aún menores. Esto lleva a pensar que en algún momento, tras muchas divisiones, se llegaría a la miga que no se puede dividir, el componente básico del bizcocho, los átomos. Pero, ¿qué es un átomo? Como veis aquí estábamos iniciando el tema, porque os dije que cuando aparece en el título un número y un título referido propiamente al tema, nos vamos a encontrar el desarrollo. Pero realmente este desarrollo ni siquiera hay que estudiarlo, porque solo nos está introduciendo. Por lo que tanto la página inicial como la siguiente página son solo de introducción y no hay nada que estudiar. Y aquí os vais dando cuenta de que ya efectivamente en Agrega hay mucho contenido, pero parte de ese contenido es complementario, introductorio y por tanto no tenemos que estudiarlo. Y no solo eso, sino que es fácil diferenciar entre cuáles son las cosas que realmente hay que estudiar y las que no. Como os digo, estas cositas introductorias es bueno leerlas una primera vez, pero luego ya para el estudio podéis pasar de ello. Y ya por fin nos encontramos en la siguiente parte del árbol con algo que verdaderamente hay que estudiar, el concepto de átomo. Esto de aquí en realidad es importantísimo porque es la base del tema. Para poder comprender el tema tenéis que tener esto súper claro. Aparece el término de átomo y ahora nos va a dar su definición. Pero recordemos que esto lo estudiamos en la época de la prehistoria, por septiembre, cuando empezamos con el temario. Mirad,
¿Os acordáis de esta página? Que era el principio de todo, ¿verdad? Aquí nosotros estudiamos que la materia iba uniéndose cada vez en componentes más complejos. Estamos hablando de la materia viva. Estudiamos que varios átomos se unen para hacer una molécula. Por ejemplo, una molécula de agua, ¿no? Que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. O varias moléculas se unen en macromoléculas. O las macromoléculas se unen para formar células. Y las células se van uniendo para crear organismos, ¿verdad? Esto lo estudiamos. Bueno, pues ahora lo que nosotros vamos a ir es de nuevo al principio y vamos a estudiar el átomo, que en su momento no lo estudiamos. Y os decía ya en realidad que un átomo, en verdad, aunque se estudie como la división más pequeña que tiene la materia, esto es que si tú coges cualquier cosa, como nos ponía en el ejemplo, una migaja de pan y la vas haciendo cada vez más y más chica y más chica y más chica y más chica, llega un momento en que se supone que tienes esa unidad de materia, al que se le llama átomo. Eso lo inventaron los griegos, ¿vale? Eso lo explicaron así los griegos. Luego, posteriormente, la ciencia demostró que un átomo por dentro seguía teniendo trozos de materia más pequeños, que son los circulitos que podemos ver aquí. Y todo eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Regresamos al contenido de agrega. Como decía, súper importante, os lo leo, dice: los átomos son los componentes básicos de la materia. Esto hay que sabérselo, ¿vale? Un átomo está constituido por la corteza, donde se encuentran los electrones con carga eléctrica negativa. Y es que aquí vamos a aprender que los átomos están formados por 3 componentes básicos: los electrones, los protones y los neutrones. Los tenéis aquí en negrita. Electrones, protones y neutrones. 3 componentes distintos, ¿vale? Algunos son de carga eléctrica negativa y otros positiva. Los de carga eléctrica negativa son los electrones. Asociad electrón a negativo. Y los protones son los que tienen carga eléctrica positiva. Asociad protón a positivo. Los neutrones no tienen carga. Vuelvo a leer, dice: la corteza donde se encuentran los electrones con carga eléctrica negativa. Estos son los electrones en la imagen. Todos estos que vemos alrededor, por eso le han puesto las rayitas de menos, ¿vale? Por la carga eléctrica negativa. El núcleo, que va a ser la parte central del átomo, está formado por los protones con carga eléctrica positiva. Estos que están en azul con un más son los protones. Y también por los neutrones, que no tienen carga. Por tanto, lo que vemos de rojo son los neutrones. Así como os decía, un átomo va a estar formado por 3 componentes. Los electrones en la parte exterior, como si fueran planetas girando alrededor del Sol. Los electrones son negativos. Y luego tenemos en el centro, en ese Sol, tenemos protones, que son positivos, y neutrones, que no tienen carga, ¿vale? Lo tenéis aquí en un resumen. Esto es súper básico. Añade, en el núcleo se concentra aproximadamente el 99,99% de la masa total del átomo y tiene carga positiva. Bueno, eso ya lo hemos visto, tiene carga positiva porque hay protones y no hay ningún electrón, ¿no?, que lo contrarrestre. Dice el 99,99% de la masa total está aquí, es decir, casi absolutamente todo el peso del átomo está aquí. Por tanto, los electrones prácticamente no pesan nada, pesan muy poquito. Bueno, pues esto tenéis que estudiarlo de memoria y hay que sabérselo perfectamente. Llegamos a una curiosidad. Recordad que las curiosidades nos decían información complementaria y que, como su nombre indica en el título, son curiosidades, anécdotas, y que por tanto no hay que estudiarlas. Pero a veces nos ayuda a aprender y es el caso que nos ocupa, ¿de acuerdo? Los dibujos engañan. Cuando se ven dibujos de un átomo, parece que protones, neutrones y electrones son del mismo tamaño y que el núcleo es bastante grande. ¿No es así? Bueno, lo tenemos aquí en esta representación, donde aparecen los electrones, los neutrones y los protones como si fuesen del mismo tamaño y todo muy cerquita, ¿verdad? Pero en realidad no es así, porque esto es un esquema. Y en esta curiosidad nos va a explicar cómo realmente es esto.
Añade, los átomos son muy pequeños, mucho, tanto que no se ven ni con el más potente de los microscopios. Algunos piensan que los átomos se ven con microscopios, pero esto no es así. Todavía no se ha inventado realmente ningún tipo de microscopio que pueda ver un átomo directamente. Si nosotros conocemos a los átomos es por otro tipo de estudios científicos, mucho más complejos. Pero a pesar de ello, los científicos tienen medios para averiguar lo grandes que son, para medir los átomos. Esas medidas les llevan a la sorprendente conclusión de que el espacio que ocupa el núcleo es enormemente reducido respecto al del átomo. Es decir, que en la realidad este esquema no es cierto, sino que esto tendría que ser infinitamente mucho más pequeño, al igual que los electrones. Y la comparativa la hace con un campo de fútbol, fijaos. Tanto que si el núcleo tuviese el tamaño de un guisante, que es lo que veis aquí, y lo situásemos en el centro de un campo de fútbol, el átomo sería una esfera casi hueca cuyos límites pasarían por las porterías del campo. Es decir, que si aquí en el centro tú pones el guisante, esto es el núcleo del átomo, esto que tenemos aquí, en realidad el átomo ocuparía todo esto y estaría prácticamente vacío. Por aquí alrededor tendría los electrones girando a una increíble velocidad. Y en el centro, aunque muchísimo más grande que los electrones tuviésemos el núcleo, prácticamente no ocuparía espacio en el átomo. Como podemos ver, un guisante no ocupa espacio en un campo de fútbol. Así que ya podéis comprobar que esta imagen no es realmente cierta, sino es simplemente un esquema para que entendamos. En la vida real, un átomo está prácticamente vacío, casi no tiene nada de materia. Para ser exacto, el volumen del átomo es unas 10 potencia de 15 veces mayor que el volumen del núcleo. Esto simplemente nos está indicando de una forma algo más científica que el átomo está prácticamente vacío. En este vídeo te lo explican muy bien. Bueno, mi consejo es que le echéis un vistazo al vídeo, dura unos 5 minutos y nada, os está explicando lo mismo que yo estoy diciendo aquí, pero de una forma más gráfica. Importante, un poco de historia. Si tenemos en cuenta que la idea del átomo aparece en Grecia en el siglo V a.C., algo que os estaba diciendo aquí al principio, que el término de átomo fue inventado por los griegos y lo que es el concepto, es normal que hasta llegar al modelo actual de estructura atómica se hayan ido sucediendo diversas teorías, que siempre eran posteriormente descartadas debido a nuevas experiencias y descubrimientos sobre la naturaleza del átomo. Lo que nos está indicando esto es que el concepto actual que nosotros tenemos de átomo, aunque surgió con los griegos, no es lo que dijeron los griegos. Los griegos simplemente dijeron que el átomo era la materia más pequeña que había. Ellos en ningún momento hablaron de protones, de neutrones o de electrones. Pero claro, la ciencia avanza y a medida que fueron pasando siglos, sobre todo en los últimos 2 siglos, pues se fue descubriendo cosas sobre los átomos. Por ejemplo, esta división que hemos estudiado aquí, o esta forma, o de que está prácticamente vacío, o de que hay cargas positivas, negativas o neutras. ¿Vale? La base del modelo actual se debe a Bohr, aunque posteriormente ha sido mejorada por Sommerfeld y Schrödinger, entre otros. En este enlace puedes conocer algo más sobre los modelos históricos más importantes. Si pulsamos en el enlace, nos va a llevar a esta página de aquí. ¿Es importante esta página? ¿Hay que sabérsela? Mi punto de vista es que no. Está bien que las leáis y si aprendéis un poquito de aquí, mejor, ¿vale? Pero es una información complementaria que probablemente no caiga en el examen y si cae es una pregunta sola, ¿vale? Y cuando estamos hablando de un examen tipo test, de una pregunta frente a 25 o 30 que puedan aparecer, creo que en el examen incluso fueron un poco más, pues no merece la pena el estudio. Entonces esto podéis estudiarlo, pero vosotros decidís si estudiar más o menos. Yo aconsejo como mínimo que lo leáis y lo comprendáis, ¿vale? Que lo realmente importante es estudiar el modelo atómico que aparece aquí. Bueno, vamos a pasar a las actividades, las vamos a hacer juntos, a ver qué tal nos sale.